Para mejorar tu comprensión en inglés, no intentes comprender. Yo te entiendo, entender inglés es muy difícil. La pronunciación es distinta, como se escribe, hablan rápido, comen las palabras, murmuran, es difícil. Pero una idea equivocada que tienen muchos estudiantes es que para mejorar esa comprensión hay que hacer un gran esfuerzo en comprender. De pronto te puedes identificar, hacen preguntas como ¿qué significa esto? ¿Por qué se dice así? ¿Cómo se conjuga esto? ¿Cómo se dice esto? Constantemente buscan explicaciones a lo que están escuchando. ¿Qué dijo ahí? ¿Por qué lo dijo así? Explícame esto, explícame esto. Están haciendo un esfuerzo consciente de comprender y eso, según la ciencia de aprendizaje de idiomas, no es lo más efectivo para mejorar tu comprensión. Así que en este video te voy a explicar cómo esto funciona y te voy a dar los pasos para que tú puedas mejorar tu comprensión en inglés y entender a los nativos cuando hablan sin esfuerzo y sin frustración en el menor tiempo y con el menor esfuerzo posible. Yo soy Kalle Anders, tu coach de inglés y tu sueco favorito. Empecemos. Comprehension. The key to fluency. La comprensión es la clave para la fluidez. Si quieres ser fluido en inglés, la comprensión debe ser tu primera prioridad. Sí, no estoy diciendo que la comprensión no sea importante, es súper importante. De hecho, es la causa del aprendizaje de idiomas. Para aprender cosas en inglés, tenemos que entenderlos. Y cuando entendemos las cosas, poco a poco aprendemos a articularlas también, a hablar y a escribir. Entonces, la comprensión sí es la clave para la fluidez. Pero hay una cosa muy importante. Accepting uncertainty. Aceptando incertidumbre. Aquí viene la clave. Si te estás forzando por comprender, vas a lograr comprender menos rápido, más lento. En nuestro cerebro existe algo que se llama el filtro afectivo. Ese es un filtro que prácticamente bloquea que aprendizaje ocurra y esté presente cuando estamos estresados, ansiosos, aburridos y sobre todo cuando nos estamos forzando por entender. El lenguaje es complejo y diverso y es normal estar frustrado por no entender. Pero la primera lección que quiero que aprendas es que está bien no entender todo el tiempo. Está bien bajar el ego del adulto, bajar la necesidad de siempre tener que entender todas las pequeñas cositas del idioma que estamos consumiendo, aceptar esa incertidumbre y seguir consumiendo. Continuous consumption. Consumo continuo. ¿Cómo mejoramos nuestra comprensión si no podemos enfocarnos en la comprensión? Aquí te lo voy a explicar. La causa del aprendizaje de idiomas, según la ciencia de aprendizaje de idiomas, o sea, cómo realmente mejoramos nuestra comprensión en un nuevo idioma, sucede cuando nos estamos exponiendo a mensajes completos que entendemos. Esa es la explicación científica. Entonces, cuando tú lees o escuchas algo, sea lo que sea, inconscientemente estás aprendiendo. Inconscientemente se te está quemando la estructura gramatical en la cual esté la oración que consumes en tu memoria. Y esa es la causa para que puedas empezar a producir el lenguaje, hablarlo, escribirlo. Entonces la importancia a la hora de estudiar inglés no es entender a la perfección lo que estás viendo, sino la cantidad absoluta de horas que llevas consumiendo, que llevas escuchando y leyendo, a un nivel que tú entiendas. Eso es clave. Tienes que entender para aprender, para mejorar tu comprensión. Cuanto más entiendas, mejor. O si estás leyendo o escuchando algún contenido en inglés y sientes, no, yo no puedo entender todo esto, eso es demasiado fácil, necesito algo más difícil. No necesariamente es verdad, porque consumir algo que ya entiendes refuerza el aprendizaje, refuerza las estructuras gramaticales y vocabulario más en tu memoria. Entonces no pienses que solo porque entiendes lo que estés consumiendo, que eso sea malo, que necesitas subir el nivel de dificultad. Está bien enfocarte en un largo periodo de tiempo en el mismo tipo de contenido a la misma dificultad y poco a poco ir subiendo de nivel. Y cuando lo haces de esta forma, poco a poco, las cosas que tú ves ahora como extrañas cuando escuchas inglés, las estructuras, el orden de las palabras en oraciones, esas cosas van a empezar a tener sentido para ti internamente en tu cabeza. No vas a poder explicar la lógica, pero la vas a sentir y la vas a poder usar. Por ejemplo, en mi caso, yo quería aprender a decir I forgot en inglés. Yo olvidé. Así es como se traduce. Pero en mi día a día, escuchando a ustedes hispanohablantes, siempre escuchaba se me olvidó en lugar de yo olvidé. Yo decía, ¿por qué dicen se me olvidó? No tiene sentido. Si lo tradujera a inglés sería it forgets from me o algo así y no tendría sentido. Y ahí fue mi error, tratando de comprender, tratando de usar mi intelecto para hacer sentido del idioma. Y así no se aprende de forma eficiente. Es una manera de frustrarte muy rápido. No lo hagas. Deja que el idioma llegue a ti, acepta la incertidumbre y consigue consumiendo. Y ese se me olvidó simplemente se interiorizó y ahora sale de mi boca por naturaleza cuando quiero decir esta cosa. Yo casi nunca digo yo olvidé, aunque gramaticalmente es correcto, pero no es lo más usado. Y además, cuando sigues consumiendo, poco a poco estarás interiorizando vocabulario pasivo. Tú llevas mucho tiempo
consumiendo el inglés. Tienes muchas palabras que están ahí en tu memoria, pero no lo puedes usar de forma automática o espontánea en una conversación, pero están ahí esas palabras. Y si tú sigues consumiendo así de esta forma, sin tratar de entender tanto, esas palabras poco a poco van a empezar a salir de forma natural. Moving on from perfectionism. Dejando atrás el perfeccionismo. Perfeccionismo es el gran enemigo en el aprendizaje de idiomas. Trata de no buscar una comprensión perfecta de una regla gramatical, por ejemplo, o de una palabra, porque muchas veces una palabra se puede usar de 20 diferentes formas, ¿verdad? Bear, por ejemplo, oso, pero podría decir bear in mind, ten en cuenta. Mira que no tiene nada que ver con oso, es la misma palabra. Eso solamente es un ejemplo. Hay palabras que tienen 20 diferentes significados y es normal. Y los nativos de inglés aprenden esos significados fácil, ¿verdad? Ellos no tienen problemas con todos esos significados porque no intentaron comprender. Es importante que entiendas que está bien tener una comprensión de gramática básica o de vocabulario básico y seguir consumiendo diferente nuevo contenido, incluso si tu profesor te dice que no estás listo. Porque en la neurociencia, cuando se trata del aprendizaje, no solamente dice que la repetición es importante, sino también la novedad, nuevas cosas. Para que nosotros podamos aprender una estructura gramatical, necesitamos consumir cientos o hasta miles de oraciones en diferentes contextos en ese tiempo gramatical. Entonces está bien no quedarte y enfocarte en una sola cosa y tratando de entenderlo a la perfección, sino seguir adelante y consumir nuevo contenido, nuevas cosas. Y estas cosas que no entendiste bien antes van a volver a aparecer y por cada exposición nueva, tu cerebro poco a poco empieza a hacer sentido de todo e interiorizar. The fallacy of over repetition. La falacia de la repetición excesiva. Yo tengo muchos estudiantes que me dicen, Kale, tengo mucho problema memorizando las frases que estamos estudiando. Quiero aprender una expresión, la repito 1000 veces, igual no se me queda en la memoria. ¿Qué es lo que hago mal? Y lo que hacen mal en este contexto es que se enfocan en memorizar y no dejar que el lenguaje llegue de forma natural. Si estás estudiando la frase have a nice day, que tengas un bonito día, puedes esforzarte mucho para tratar de memorizar esa frase específicamente. Pero es mucho mejor seguir consumiendo frases similares. Have a lovely day, have a nice time, have a good day, have a good time, have a nice afternoon. Y poco a poco, con esa exposición de diferentes entradas, tu cerebro hace sentido de las expresiones de forma natural y las aprendes mucho más rápido que si estuvieras tratando de memorizar cada frase individualmente. The grass analogy. La analogía del pasto. Cuando estás tratando de mejorar tu comprensión, imagina que el aprendizaje es como cortar el pasto del jardín. Muchos principiantes cometen el error de tratar de cortar todo el pasto de una vez y no avanzan. Pero lo que hace un aprendiz de idiomas experimentado es que entiende que para llegar aquí al fondo, tiene que cortar pieza por pieza, poco a poco. Y por cada vez que corta un poquito de pasto, sube la comprensión. O piénsalo como un balde de agua. Y por cada día o por cada hora que consumes el idioma, es una gota que entra al balde. Y por cada gota se va subiendo un poquito la comprensión. Y a veces, si llevas unos días sin meter más agua en el balde, vaporiza, escapa un poquito de agua y tienes que seguir. A eso se trata el aprendizaje. Poco a poco cortar el pasto, poco a poco llenar ese balde de agua y disfrutar el proceso de aprendizaje. Aprender un idioma no es como construir una casa. No hay una fundación. Y eso es lo que la escuela hace muy mal. Te ponen a pensar que después de cierta cantidad de clases ya debes dominar la gramática o el inglés básico. Y no es verdad. Yo todavía cometo errores de gramática básica en español después de 7 años de hablarlo fluidamente. Los idiomas no funcionan así. No funcionan con fundaciones o con bases o niveles como te quieren enseñar la escuela. Simplemente sigue consumiendo contenido básico y el balde de inglés básico también va subiendo. Por eso no me gusta el concepto de inglés avanzado, porque realmente no existe inglés avanzado. Simplemente existe inglés que todavía no has consumido suficiente como para comprender. Así que la conclusión es esta. Para ser fluido en inglés, la comprensión sí es la clave para ser fluido en un idioma. Pero mejoramos nuestra comprensión no al tratar de comprender, sino al consumir contenido que está a nuestro nivel. Y poco a poco, mientras vayamos entendiendo más, subimos la dificultad. Quitamos los subtítulos, dejamos de ver contenido para niños y empezamos a ver contenido para adultos. Abrazamos la incertidumbre, aceptamos que está bien no entender todo. Piensa en Kale, que comete errores de gramática básica en español después de 7 años dominando el idioma. Es normal. Trata de no sobreanalizar o sobrecomprender. Evita preguntas como
¿por qué se dice así? ¿O qué dijeron ahí? Explícame esto, no entiendo esto. Y simplemente deja que el aprendizaje te llegue de forma gradual. Los idiomas no son casas con fundamentos y niveles. Los idiomas es un balde de agua que poco a poco se va llenando y todavía vas a cometer errores incluso hasta que seas 100% fluido y es normal. Ten paciencia, ten constancia, encuentra contenido que a ti te encante consumir para que sea fácil dedicar 1 hora al día consumiendo inglés. Y si es muy difícil comprender porque hablan rápido, porque murmuran, porque comen las palabras, entonces ve una piecita con subtítulos en español y luego vuelve a ver esa piecita del video con subtítulos en inglés y luego vuelve a verla de nuevo quitando los subtítulos y así entrenas tu oído, te acostumbras del habla que es diferente a cómo se escribe el idioma en inglés y poco a poco mejoras. Un pequeño tip. Espero que te haya gustado. Cuéntenme en los comentarios, chicos, ¿cuál es su mayor problema a la hora de aprender inglés? Ayúdame a crear más y mejores videos para ustedes, para ayudarles a subir su comprensión, hablar mejor, con más confianza y poco a poco vamos todos a ser fluidos en inglés. ¿Sí o no? Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente video.